Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en algo realmente jugoso y lleno de misterio. Hoy vamos a desentrañar una historia que, créanme, tiene más giros que una montaña rusa. Vamos a hablar de una acusación, de secretos y de una verdad que podría ser completamente diferente a lo que creíamos. En este vídeo, vamos a explorar a fondo un tema que ha generado muchísimos rumores y especulaciones. Vamos a analizar las pistas, a examinar las pruebas y a tratar de entender qué esconde realmente la acusación que vamos a tratar. Prepárense para un viaje por las sombras porque la verdad a veces se encuentra en los lugares más oscuros. Así que si son nuevos por aquí, les doy una cálida bienvenida. Y si ya son parte de la familia, gracias por estar de vuelta. Pero antes de que empecemos a bucear en este enigma, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ya saben, aquí siempre estamos investigando, desmintiendo y revelando historias que les mantendrán al borde del asiento. Suscríbanse porque esto se va a poner bueno. Empecemos. ¿Alguna vez han sentido esa sensación de que algo no encaja del todo? Esa pequeña voz en la cabeza que te dice que hay algo más, algo que no te están contando. Pues bien, esa es la sensación que tuve cuando empecé a investigar esto. La acusación que vamos a analizar, al principio parecía bastante clara, bastante directa. Una persona acusada de algo. Fin de la historia, ¿verdad? Pues no. Porque a medida que profundizaba, me di cuenta de que había mucho más de lo que se veía a simple vista. Había mentiras, manipulaciones y sobre todo, una verdad que se escondía tras una cortina de humo. Para empezar, hablemos de los hechos. ¿Qué es exactamente lo que se le acusó a esta persona? ¿Cuáles son los detalles de la acusación? Es fundamental tener una comprensión clara de los hechos para poder empezar a desenredar la madeja. Analizaremos los documentos, las declaraciones y todo lo que esté a nuestro alcance para tener una visión completa de la situación. La acusación inicial, en este caso, se centra en los detalles iniciales, presentados pintaban un panorama bastante claro. Se afirmaba que se mencionaban pruebas como. Sin embargo, es crucial recordar que las primeras impresiones pueden ser engañosas. La información inicial, por más convincente que parezca, es solo el punto de partida. Para verdaderamente entender la situación, es imprescindible ir más allá de la superficie y analizar cada detalle con detenimiento. ¿Son las pruebas realmente sólidas? ¿Hay contradicciones en los testimonios? ¿Existen otros factores que puedan influir en la interpretación de los hechos? Para obtener una visión completa, nos sumergiremos en los documentos judiciales, los informes de investigación, las declaraciones de testigos y cualquier otra información relevante. Analizaremos cada elemento buscando cualquier anomalía o inconsistencia que pueda revelar la verdad. Pero no se dejen engañar por la información inicial. A veces la verdad está en los detalles que se omiten, en las omisiones intencionales. Aquí es donde la investigación se vuelve fascinante. Empezamos a buscar las contradicciones, las inconsistencias y las pequeñas pistas que nos pueden llevar a descubrir la verdad. Una de las cosas más importantes que aprendí es a no dar nada por sentado. A cuestionar todo, a desconfiar de las versiones oficiales y a buscar siempre la segunda, la tercera, incluso la cuarta opinión. Porque seamos sinceros, en este tipo de situaciones, la manipulación es una herramienta muy común. Ahora, hablemos de los testimonios. ¿Quiénes son las personas que han hablado sobre este caso? ¿Cuáles son sus versiones de los hechos? Analizaremos cada testimonio prestando especial atención a las posibles motivaciones de cada testigo. ¿Tienen algo que ganar con su declaración? ¿Hay alguna razón para que estén mintiendo o encubriendo algo? Los testimonios a menudo son el corazón de cualquier investigación. Pero también pueden ser la mayor fuente de confusión. Las personas recuerdan las cosas de manera diferente, tienen perspectivas diferentes y a veces, incluso se equivocan de buena fe. Es nuestro trabajo como investigadores, separar el grano de la paja, identificar las verdades de las mentiras y construir una imagen clara de lo que realmente sucedió. Los testimonios en este caso provienen de diversas fuentes. En primer lugar, tenemos las declaraciones de. Sus testimonios por lo general presentan. Luego están las declaraciones de.
Sus testimonios, en contraste, argumentan. En este punto es crucial examinar las motivaciones de cada testigo. ¿Qué podrían ganar al testificar de una u otra manera? ¿Existen relaciones previas entre los testigos y la persona acusada, o entre los testigos y los presuntos perjudicados? Estas relaciones podrían influir en sus declaraciones, ya sea consciente o inconscientemente. Analizaremos cada declaración con una lupa, buscando inconsistencias, contradicciones y cualquier otra señal que pueda indicar una manipulación. ¿Coinciden los detalles de los testimonios con las pruebas físicas? ¿Hay alguna información que parezca ser deliberadamente omitida? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A medida que avanzamos en nuestra investigación, empezamos a descubrir detalles que contradicen la versión oficial. Empiezan a surgir nuevas pruebas, nuevos testimonios y nuevas preguntas que nos obligan a replantearnos todo lo que creíamos saber. ¿Qué pasaría si la persona acusada fuera inocente? ¿Qué pasaría si la acusación fuera, en realidad, una cortina de humo para ocultar algo mucho más grave? Son preguntas que nos debemos hacer. Un hallazgo clave surgido durante nuestra investigación es este descubrimiento. Este tipo de hallazgos nos obligan a cuestionar la narrativa establecida y a buscar otras posibles explicaciones. ¿Existe una motivación oculta detrás de la acusación original? ¿Quiénes podrían beneficiarse de que la persona acusada fuera culpada? En este punto quiero hacer hincapié en la importancia de la objetividad. Es fácil dejarse llevar por las emociones y tomar partido por una u otra versión de los hechos. Pero nuestro trabajo es mantener una postura neutral y analizar la información de manera imparcial. Solo así podremos llegar a la verdad, por dolorosa que sea. Ahora, quiero hablar de las posibles motivaciones detrás de la acusación. ¿Por qué alguien querría acusar a esta persona? ¿Hay algún tipo de conflicto, alguna rivalidad, algún interés oculto que pueda explicar lo sucedido? La búsqueda de la motivación es una parte crucial de cualquier investigación. A menudo, la respuesta a la pregunta ¿por qué? Es clave para entender lo que realmente está pasando. Y aquí nuevamente las cosas se complican. Descubrimos secretos, conexiones inesperadas y una red de intereses que va mucho más allá de lo que imaginábamos. Las posibles motivaciones para la acusación, en este caso, son diversas y complejas. Podríamos estar ante. Analizaremos la evidencia para determinar cuál de estas motivaciones, o una combinación de ellas, podría ser la más plausible. Una investigación más profunda revela estos hallazgos. Pero aquí viene el giro que, en mi opinión, es el más importante, la posibilidad de que esta acusación, en realidad, esté diseñada para desviar la atención de algo mucho más grande. ¿Qué pasaría si la persona acusada no fuera el verdadero objetivo? ¿Qué pasaría si la verdad fuera mucho más turbia de lo que creíamos? Comenzamos a analizar la posibilidad de que se estuviera utilizando esta acusación como una distracción, como una forma de ocultar algo más oscuro. Investigamos a fondo la posibilidad de que la acusación fuera una manipulación orquestada para ocultar otros delitos, otros intereses ocultos. La hipótesis de que la acusación original es una cortina de humo nos obliga a reenfocar nuestra investigación. ¿Qué podría estar intentando ocultarse? ¿Quiénes podrían ser los verdaderos responsables? ¿Qué tipo de delitos podrían estar involucrados? Comenzamos a investigar. Analizamos. Esto nos lleva a otro punto importante, la importancia de las pruebas. ¿Qué pruebas tenemos? ¿Son sólidas y verificables? ¿O son frágiles y manipulables? Analizamos cada prueba con detenimiento buscando cualquier posible fallo, cualquier posible manipulación. La solidez de las pruebas es fundamental para determinar la veracidad de la acusación. Analizaremos cada elemento de prueba, desde los documentos hasta los testimonios, con una mirada crítica. ¿Se ha respetado la cadena de custodia de las pruebas físicas? ¿Hay alguna evidencia de manipulación o alteración? Evaluaremos la fiabilidad de cada prueba, teniendo en cuenta su origen, su contexto y cualquier posible sesgo. Buscaremos cualquier inconsistencia, contradicción o cualquier otro detalle que pueda poner en duda su validez. En este punto de la investigación, llegamos a un punto de inflexión. Nos encontramos con un descubrimiento que cambia por completo la perspectiva del caso. Es un momento crucial, un momento que nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber.
El descubrimiento de información crucial cambia el rumbo de la investigación. Esta información no solo pone en duda la veracidad de la acusación original, sino que también apunta hacia una serie de actividades ilícitas que se mantenían ocultas. Este descubrimiento. Analizamos las consecuencias de estas revelaciones. ¿Qué impacto tienen en el caso original? ¿Qué implicaciones legales tienen? ¿A quiénes involucran? Las revelaciones cambian la situación por completo. La evidencia apunta hacia. Estas implicaciones tienen consecuencias significativas. Y aquí, quiero hacer una pausa para reflexionar sobre la complejidad de la verdad. A veces la verdad es difícil de aceptar. A veces es dolorosa. Pero es importante recordar que la verdad siempre sale a la luz, por mucho que algunos intenten ocultarla. Ahora, hablemos de las implicaciones. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? ¿Quiénes son los afectados? ¿Qué pasará ahora? Las implicaciones de lo descubierto son profundas. La acusación original ahora se ve. Las personas afectadas por este caso son. Las consecuencias legales y sociales podrían ser. En este punto es posible que tengamos que tomar partido. No en el sentido de apoyar a una u otra parte, sino en el sentido de defender la verdad. Defender la justicia. Defender la transparencia. Ante la complejidad de este caso, es crucial defender los valores fundamentales. La verdad, la justicia y la transparencia deben ser los principios rectores de nuestra investigación. Debemos buscar la verdad, sin importar cuán difícil o dolorosa sea. Debemos exigir justicia para todos los involucrados. Debemos defender la transparencia, para que la verdad salga a la luz. Y por último, quiero hablar de la lección que podemos extraer de todo esto. La lección de la importancia de la investigación, de la importancia de no dar nada por sentado y de la importancia de la verdad. Así que, resumiendo, en este vídeo hemos desenterrado una historia llena de intriga, mentiras y secretos. Hemos analizado una acusación, desentrañado los detalles y revelado la posible verdad. Hemos descubierto que lo que se escondía tras la acusación era mucho más profundo y oscuro de lo que creíamos. Hemos visto testimonios contradictorios, pruebas cuestionables y finalmente una verdad que podría cambiarlo todo. Hemos puesto en duda la versión oficial y hemos descubierto una serie de intereses ocultos que podrían explicar lo sucedido. Hemos explorado el caso de. Al principio parecía. Sin embargo, después de una investigación exhaustiva, descubrimos. La verdad, como siempre, es mucho más compleja de lo que creíamos inicialmente. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Espero que les haya abierto los ojos y les haya hecho pensar en la importancia de la investigación y de la búsqueda de la verdad. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje de descubrimiento. Y ahora, es su turno. Me encantaría saber qué piensan. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué conclusiones sacaron? Déjenme sus comentarios abajo. Compartan sus opiniones, sus ideas, sus teorías. Me encanta leer sus comentarios. Antes de terminar, quiero recordarles la importancia de la reflexión crítica. No se queden con una sola versión de los hechos. Investiguen, cuestionen y formen sus propias conclusiones. La verdad, a menudo, es más compleja de lo que parece. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que les guste el misterio. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Recuerden, la verdad está ahí afuera, esperando ser descubierta. Y nosotros la encontraremos juntos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.